Estamos una vez más en nuestro programa Diálogos de Ciudad. Saludamos a nuestros televidentes y les damos la bienvenida a nuestras dos invitadas de esta ocasión. Nos acompaña como anfitriona, diríamos, Lamia Rebolledo Cuama. Ella es funcionaria de la Universidad del Pacífico, socióloga egresada de la institución y pues persona clave en este programa. Pues ha sido quien ha convocado a nuestras otras invitadas para hablar de un tema altamente sensible. El mundo está hoy más amenazado que de costumbre, al menos en los últimos 40, 50 años, por el fantasma de la violencia a nivel mundial, geopolítico. Pero internamente también hay otras violencias que se nos escurren y se mezclan y se nos introducen en la sala de la casa, en el bus, en la oficina, en las calles, en las fiestas, en las discotecas. Es la violencia de género. Con ellas vamos a hablar del tema. Nuestra otra invitada es entonces Viviana Peñaranda. Y Viviana hace parte de la Mesa Intersectorial contra las Violencias de Género, justamente el núcleo de nuestro tema de esta ocasión. Junto con ellas vamos a tener una tercera persona que cambiará su espacio con Lamia, que funciona como anfitriona, ya decía yo. Bienvenidas a nuestro programa Diálogos de Ciudad. Mucho gusto. Muchas gracias, Ersaín, por la invitación. Siempre es un gusto tener esa oportunidad. Viviana. Muchas gracias. De nuevo, es una alegría volver a este escenario de Yubarta. Gracias por la invitación y gracias por facilitar que estemos aquí. Decía yo en la presentación, Viviana, que el mundo está amenazado por el fantasma de la violencia, pero hay un fantasma muy concreto, ¿cierto? Más sutil, menos perceptible, incluso discutible. O algunas personas se atreven a discutir si existe o no, cómo abordarlo. Pero el caso es que las estadísticas demuestran que en la sociedad sigue persistiendo prácticas de violencia ejercidas mayoritariamente desde la fuerza masculina contra las mujeres. Y no solamente violencia física, hay otras formas de violencia más sutiles todavía, la violencia económica de quien predomina en la parte material en la casa y somete, secuestra, hipoteca las libertades de la mujer o de la persona que depende económicamente de él. De eso queremos hablar, ¿cierto? Y estamos en noviembre, mes en el que el mundo, desde la ONU, invita a las naciones a reflexionar y a hacer aportes frente a este problema y a buscar soluciones. Bueno, desde la universidad como tal, haciendo ese llamado también que hace el mismo Ministerio de Educación a través de la resolución 14466, se exige ante todo esta situación que se está presentando de violencia basada en género, como obligatorio cumplimiento, que todas las universidades deben cumplir con un protocolo. Eso es de exigencia de parte del mismo Ministerio de Educación. En cuanto a eso, la universidad cuenta con la resolución 167 del 2023, en el cual se crea el protocolo de violencias de género y allí está contemplado la ruta interna donde se hace esa atención a toda la comunidad, funcionarios, docentes y administrativos, y en esa ruta para la atención en los casos que se puedan presentar de violencia de género. En ese sentido, desde el área de desarrollo humano, que hace parte de una de las áreas de bienestar universitario, es mi labor. Es mi labor de atender, digamos, de recepcionar todos esos casos y llevarlo al comité de violencia basada en género, que en ese comité hacen parte diferentes funcionarios de las dependencias de la universidad. ¿Y cuál es el propósito de esa instancia dentro de la universidad, Lamia? ¿Evitar que en la universidad, en lo cotidiano, se presenten situaciones de violencia o educar para que más allá de la universidad, las personas que transitamos por la universidad aprendamos maneras más respetuosas de establecer relaciones con las mujeres en general? ¿Cuál es como la expectativa de ustedes o los alcances? Principalmente el alcance es de prevención.
es de prevención en todas las instancias. Y además de eso también en esas relaciones interinstitucionales también tenemos acercamiento también con la Mesa Intersectorial de Género y además activar las rutas externas también que tenemos. En caso tal de los casos que se presenten, en esa prevención hemos logrado que a través de las campañas no te calles, habla, ir a los salones, ir a las oficinas y ya ese miedo irlo perdiendo, ese miedo de poder hablar sobre la violencia de género, porque eso se ha transversalizado mucho también con esa violencia psicológica, de tengo miedo de hablar, todas esas relaciones de poder. Entonces, dentro de la institución, la idea es hacer el mayor trabajo de prevención y tratar de que la universidad sea un lugar y un espacio seguro, libre de violencia basada en género. Y entonces nuestras 3 invitadas de este programa, por ahora 2 en el set, hacen parte de esa mesa intersectorial. Quiere decir que la mesa intersectorial de alguna manera las convoca, las reúne, ¿verdad? Viviana, entonces hablemos un poco de eso, las motivaciones, cómo surge la mesa intersectorial y cómo está conformada, hacia dónde apunta. Bueno, la mesa intersectorial es un escenario, como lo dice la palabra, que es donde nos encontramos instituciones, organizaciones, ONGs, entidades de carácter humanitario, y que nos encontramos no solamente a dialogar sobre qué es la violencia, sino armar estrategias alrededor de la prevención, de la atención y también de la promoción de cuáles son los servicios que hacen las instituciones o que ofrecen las instituciones frente a las violencias de género. De igual manera, lo que hacen las organizaciones o las redes para prevenir y para proteger también. Es una mesa que ya llevamos 12 años constituida y que hemos ganado una dinámica de reuniones mensuales, el segundo martes de cada mes, independientemente de lo que cada quien tenga que hacer. Es como una cita que tenemos allí en diferentes escenarios y que hemos ido ganando alrededor del concepto de las violencias de género, alrededor de los roles que hace cada quien, impulsando también las rutas de atención internas de cada institución, la ruta interna grande de aquí de Buenaventura. Eso lo hemos venido haciendo durante muchos años y durante un tiempo trabajamos en conjunto con la Secretaría de Educación, la Secretaría de Convivencia, la Secretaría de Salud y las organizaciones de mujeres. Desafortunadamente, en la alcaldía pasada no pudimos trabajar de manera armoniosa, pues la alcaldía que estuvo en su momento creó un decreto que hizo una división con relación a la mesa intersectorial y a la dinámica que traíamos, y pues esta alcaldía está siguiendo, o más bien la Secretaría de las Mujeres está siguiendo esa dinámica de rompimiento, de diálogo, de armonización alrededor del escenario, y estamos en este momento en una transición, o yo creo que en un momento de crisis también, y creo que es importante desde aquí utilizar, digamos, estos micrófonos para recalcarle a la alcaldesa Ligia que estamos dispuestas a dialogar y que nos convoque para que conversemos alrededor de esto. No basta haberse sentado con la Secretaría de las Mujeres, creo que ella no está dispuesta al diálogo, creo que la alcaldesa nos está buscando, ha dicho que quiere un desayuno trabajo con nosotros, estamos esperando que nos diga qué día y a qué horas nos sentamos a conversarlo, así no sean desayuno, no nos interesa la comida, sino que nos interesa sentarnos con ella a conversar, a ver cómo armonizamos este espacio, que ha sido importante durante todo este 13 años acá en Buenaventura. Por la importancia y lo sensible del asunto que usted acaba de mencionar, seamos precisos con nuestros televidentes, de acuerdo a lo que usted nos cuenta, y si en algo me quedo corto, usted me complementa. Tengo entendido que entonces en la alcaldía de Mavi Viera se expide el primer decreto relacionado con la mesa intersectorial. Posteriormente, en el gobierno del alcalde Víctor Vidal, se expide un segundo decreto que no es necesariamente complementario, sino que da lugar a que haya dos posturas, dos visiones al respecto.
Y en el actual gobierno de la alcaldesa Ligia del Carmen Córdoba, entonces se está poniendo en vigor, o sea, ejerciendo el segundo decreto, ¿verdad? Y en todo caso dice usted que se está generando una especie de división. ¿Es así? De acuerdo. Yo diría entonces que ustedes tienen un reto muy grande y es que aquí estamos en este programa hablando de violencias de género y eso implica que los hombres ejercen violencia contra las mujeres. Por fortuna y para reto de ustedes, mi estimada Viviana, Lamia y alcaldesa Ligia del Carmen, aquí es entre ustedes las mujeres. Tienen el reto de enseñarnos a nosotros que entre las mujeres solucionan las cosas de manera civilizada y armoniosa. ¿No es así? De acuerdo, yo creo que es un reto nuevamente las mujeres que llegan a los escenarios de poder, no empezar a competir y a demostrarle a las otras mujeres que son más poderosas que las otras, sino cómo nos sentamos y conversamos alrededor de eso. Muchas veces estuvimos invitando a la secretaria pasada, que fue Egna, a que conversáramos alrededor de eso y creo que el diálogo nunca se dio porque se estaba también en esa prepotencia de yo estoy en la secretaría y como le dije alguna vez, y disculpen que uno diga estas cosas, pero yo creo que sí hay que hablarlo claro y yo creo que en los escenarios de poder las mujeres también tenemos que ayudar a que otras lleguen, no a dar la patada para que no lleguen las otras. Yo creo que son escenarios que se construyen. Y bueno, vamos a hablar también de las violencias de género y yo creo que hay que sentarse a conversar también las razones por las cuales se ejerce este tipo de violencias de los hombres hacia las mujeres, de las mujeres entre las mujeres y de las mujeres que también ejercen hacia los hombres. Sí, una de las cosas importantes que hay que decir es que la mesa intersectorial ha sido defensora de la Secretaría de las Mujeres, porque en algún momento en gobiernos pasados se quiso invalidar hasta la misma Secretaría de las Mujeres y como mesa dijimos no. Aquí en Buenaventura no podemos hacer un trabajo que ya se hizo o una lucha y coger y validarle de tal manera que hicimos presión y se logró que la Secretaría de las Mujeres continuara. Ahora, este asunto que estamos tratando y que ustedes nos están compartiendo nos deja una inquietud abierta y es que las violencias no surgen solamente desde la perspectiva de género, sino que por el simple hecho de existir un poder predominante entre dos partes, puede haber violencia. Por ejemplo, y de manera provocadora para ustedes y para nuestros televidentes, nos preguntaríamos, cuando se habla de que hay una relación de pareja entre dos mujeres, una relación amorosa entre dos mujeres, ¿no hay violencia acaso entre esas dos mujeres? Las estadísticas nos muestran que sí. Entonces, es un tema muy profundo a reflexionar, ¿no? Claro, es que lo que estamos hablando aquí, digamos, en todos los casos, son las relaciones de poder, como tú mismo lo dijiste. ¿Sí? En la relación de poder, independientemente de que las dos personas sean hombres, sean mujeres, o sean hombre y mujer, existe una relación de poder. Y si hay una relación de poder, normalmente quien tiene esa relación de poder subordina a la otra, y es el concepto que se tiene de la pareja. ¿Sí? O de quien está al lado. Y es que si yo tengo el concepto de que la otra persona pues es inferior, de que la otra persona, yo estoy ahí, que dé gracias que yo estoy en esa relación porque me fijé en esa persona, que yo soy la que estoy ganando el dinero y la otra persona no está llevando dinero, sino que se queda en la casa y se supone que el trabajo que se hace en la casa no es trabajo, sino que la relación de poder está en quién lleva el dinero, ¿cierto? Quién está ganando la remuneración. Allí, si tú tienes el concepto de que todo el que es distinto a mí, porque no gana dinero, porque tiene, digamos, su rol que desarrolla en la casa es distinto, yo voy a ejercer poder sobre esa persona. Yo sí creo que el concepto de poder tiene que cambiar. Las relaciones de poder tienen que cambiar, porque cuando yo me junto con otra persona o yo trabajo con otra persona, las dos personas somos iguales, iguales en derecho, iguales en dignidad, ¿sí? Y ahí lo que cambia es el rol. Y el rol no tiene por qué ser inferior o superior, sino que son roles distintos. Ahí es donde hay que poner, digamos, el afecto y el foco en el que son roles distintos, no hay un rol superior o un rol inferior. Vale. Y una de las cosas que es que se naturaliza, la violencia se ha naturalizado.
Entonces, esa es la labor importante también que se realiza y ir rompiendo con esas mentalidades de que no, que es natural que el otro ejerza poder sobre mí y no es natural. Bien, Lamia, hemos llegado entonces a la mitad de nuestro programa y como habíamos anunciado en este momento, ya queda instalado el tema, quedan unos asuntos a tratar y vamos a abordarlos en compañía de Viviana y de la otra invitada que tenemos, que es Celina Casquete. Celina va a intercambiar su posición en el set con Lamia. A usted le agradecemos por esa labor de convocar a estas mujeres a hablarnos de un asunto tan sensible y en este programa pues el propósito es justamente concitar las voluntades de la sociedad a profundizar más en estos asuntos. Muchas gracias y la verdad agradecerle a la Mesa Intersectorial por ese gran apoyo que hemos recibido desde las diferentes organizaciones que la conforman y gracias a ti también por la invitación. Vamos entonces a hacer una pausa y ya continuamos en nuestro programa Diálogos de Ciudad. Continuamos en nuestro programa Diálogos de Ciudad y nos acompaña entonces en esta segunda parte también Celina Casquete. Ella es socióloga egresada de la Universidad del Pacífico y de igual manera hace parte de la Mesa Intersectorial contra las Violencias de Género. Celina ha estado siguiendo el curso del programa y sabe que estamos conectados hablando aquí un poco, haciendo una panorámica de cómo está la Mesa Intersectorial. Pero la Mesa Intersectorial realiza una cantidad de acciones y tiene unas perspectivas, unos alcances. Pues conectémonos con eso. Celina, ¿en qué anda la Mesa Intersectorial entonces? ¿Cuáles son como los temas centrales en los que dedica el mayor esfuerzo? Bueno, nuestra mesa intersectorial, como decía la compañera Viviana, ya tiene un buen tiempo de estar interactuando aquí en nuestro distrito y hacemos demasiadas cosas, pero hay que resaltar que, como se dice, en la mesa intersectorial convergen diferentes organizaciones sociales, corporaciones y algunas instituciones que hacen parte pues, de la administración distrital. Y entonces siempre estamos en esa dinámica de proteger a nuestras mujeres, lo que es activar la ruta de atención, poder promover sus derechos, el autocuidado, la autoprotección y también generar espacios de participación, porque pues igual tenemos una política pública donde hay unos derechos priorizados, entonces siempre estamos como en esa dinámica de que nuestras mujeres se empoderen. Yeah. Y en un momento dado, pues, sean veedoras y multiplicadoras de todo este proceso de nuestros derechos. Pero lo que, digamos nuestra misionalidad digamos, el tema central de nuestra mesa es que podamos ampliar esa juntanza y mantener en la permanencia del tiempo para que nuestras mujeres puedan vivir una vida libre de violencia. No es fácil, como tú decías al principio del programa, que hay como este fenómeno, como este gigante que se nos ha venido, que es el aumento de la violencia. Entonces no es fácil, pero aquí estamos, somos una mesa sin ánimo de lucro, gestionamos, siempre Viviana reconocer el compromiso a la cabeza que siempre está ahí liderando, y de una u otra manera siempre estamos aquí, como en el caso de la Universidad del Pacífico, con nuestras compañeras Lamia y otras que se han vinculado. Celina y Viviana, en nuestro esfuerzo por ser muy holístico, muy integrales a la hora de abordar este tema, ¿qué hacemos o qué le decimos a las personas que puedan preocuparse por eso de que también desde las mujeres puede haber violencia hacia los hombres? No faltará la excepción, ¿cierto? Sabemos que puede ser en menor proporción, pero a las personas que argumentan eso, ¿qué se les puede decir? Sí, yo creo que nosotras y creo que las mujeres que andamos en este proceso y muchos hombres también reconocemos que la violencia de género se imparte a todos los seres humanos. Sí, puede ser a los hombres, a las mujeres, a los niños, a las niñas. Y lo que pasa es que en los hombres, en las mujeres es mayor, como tú dijiste. De cada 5 mujeres, 3 son violentadas y 4 son asesinadas. Y por cada 100 hombres, un hombre es violentado. Eso no quiere decir que es menos importante, pero sí debemos hablar a quien más afecte, ¿sí?
Aquí, digamos que el problema también es que nosotras tenemos que conversar con los hombres y es que los hombres puedan cuestionarse sobre su masculinidad. Y es qué masculinidad han aprendido, ¿sí? ¿Cuál es la crianza que han recibido? Y no solamente decir de que no, es que como las mujeres crían a los hombres, los crían machos. Y uno preguntaría ahí, ¿y dónde estuvo el papá? ¿Dónde estuvieron los hombres en esa crianza? ¿Cuál es el papel que tienen los hombres alrededor de esa crianza? ¿Sí? Porque cuando tú le dejas la responsabilidad solo a las mujeres, yo no le puedo decir que las mujeres son culpables de esa masculinidad. O sea, también hay una responsabilidad de cómo criamos a los hombres y cómo criamos a las mujeres. Y eso corresponde al par, es decir, a la pareja, a los hombres y a las mujeres. Ese es un elemento importante. Segundo, lo que decíamos anteriormente, y es cuál es la concepción que tienes de poder. El poder es para compartir, el poder es para vivir, el poder es para ejercerlo sobre una persona, o el poder que tenemos de cambiar y de transformar. ¿Sí? Eso. O la responsabilidad que tengo cuando un ser humano nace en mi familia. ¿Sí? Es decir, cuál es la responsabilidad que yo tengo sobre ese ser humano para criarlo como. Entonces, aquí tenemos que conversar sobre esas relaciones que ejercemos de unas contra otras o de unos contra otros, ¿para qué? Y el poder es ¿para qué lo ejerzo? Esa es una, digamos, como una tercera pregunta que hacemos allí. Y hay un sistema patriarcal que ha enseñado que los hombres ejercen unos roles y las mujeres ejercen otros roles. Y que sobre esos roles yo ejerzo un poder. Y han dicho, ese sistema patriarcal ha dicho que lo que hacen los hombres es más importante que lo que hacen las mujeres. ¿Sí? Hay un sistema reproductivo y allí hay un sistema productivo. Normalmente a los hombres se les ha ubicado en el sistema productivo, es decir, que producen. Y entonces creen que porque producen, entonces son más importantes. Eso es lo que ha dicho el sistema, ¿no? El sistema patriarcal. Y que las mujeres están en el sistema reproductivo, reproducen, es decir, están en la parte donde se tienen los hijos, se cuidan a los hijos y a las hijas, se cuidan a los enfermos y a las enfermas, se cuidan a los viejos y a las viejas. Es decir, ese sistema reproductivo se supone que es para cuidar. Y los hombres solo reproducen y no cuidan. Al hacer esa división, ¿cierto? También hicieron la división en quién es más importante que otro. No es más importante quien cuida que quien lleva la plata. En eso es que nos han criado. No, quien lleva la plata al hogar, quien cuida en el hogar es tan importante como el que lleva el dinero. Porque si tú no tienes una persona que cuida en la casa, pues la casa se te vuelve nada. Y el hecho de que las mujeres salgan del sistema reproductivo al productivo para trabajar no quiere decir tampoco que descuiden la casa y que por eso entonces la sociedad está vuelta nada. Es decir, normalmente las reflexiones que hace el sistema patriarcal, todas las reflexiones entonces van a que la mujer es culpable de lo que sucede en la sociedad, porque no cuida a la familia, porque no cuida a los hijos, porque salió a la calle, porque entonces ahora la calle se volvió la casa de las mujeres. Es decir, hay toda una reflexión alrededor de eso que lo que hacen es revictimizar a las mujeres y por eso se castigan a las mujeres. Si sales de la casa se castiga a la mujer, si estás dentro de la casa se castiga a las mujeres. Entonces, por eso nosotras hacemos el énfasis y la reflexión alrededor de lo que el sistema patriarcal ha dicho que es bueno y que no es bueno. ¿Sí? Y claro, ese sistema patriarcal también está ayudado por el sistema religioso que dice que las mujeres buenas, quiénes son las mujeres buenas y quiénes son las mujeres malas. ¿Sí? Y entonces eso también ayuda a que las mujeres sean mucho más revictimizadas. ¿Sí? Y hay un mercado que también pone unas mujeres buenas y unas mujeres malas. ¿Sí? Entonces las mujeres buenas, las que tienen el cuerpo tal, las que se para tal, las que se maquillan, las que están sonriendo todo el tiempo, las que están en pantalla, entonces que son las delgadas, las altas, las blancas, rubias, ojos azules. Es decir, todos los sistemas de poder, la televisión, el mercado, la iglesia, el Estado, está diciendo quiénes son las mujeres buenas y quiénes son las mujeres malas. ¿Sí? Y entonces todo el juzgamiento alrededor
de que las mujeres, si nos salimos de ese molde, buenos y malos, entonces merecemos ser castigadas. Y como merecemos ser castigadas, después del castigo viene el asesinato. O sea, hay un control social de los cuerpos de las mujeres y hay que castigarlas, y si no hacen caso y si no obedecen, hay que asesinarlas. Hay todo un sistema que te lleva a que siempre las mujeres víctima es mala y hay que controlarla. Y si ellas se te salen de control, pues hay que matarlas. Bien. Estamos en nuestro programa Diálogos de Ciudad y conversamos con personas, con mujeres que representan a lo que se llama la Mesa Intersectorial contra las Violencias de Género, y estamos hablando en este mes de noviembre, en el marco de este mes, cuando desde la ONU se convoca a las naciones a reflexionar acerca de este tema, y entonces pensamos en el asunto desde Buenaventura. Para Celina, que es socióloga, por supuesto para Viviana, pregunto, lo que usted acaba de presentar, una construcción, ¿cierto? Una explicación desde la perspectiva de ustedes, de lo que usted menciona, ¿cuánto se aplica o está sucediendo en Buenaventura? ¿Para ver? Sí, Sí. Bueno, de lo que, o sea, con lo que refiere la compañera Viviana, digamos que aquí en Buenaventura, pues nuestro, o sea, digamos, todo lo que tiene que ver nuestra idiosincrasia, nuestras características, todas las situaciones, digamos, de acá de la costa pacífica, se percibe diferentes situaciones. Como ella decía, anteriormente, pues las mujeres, en la época de mi madre, pues ella permanecía en la casa. Ya ahorita, pues digamos, en mi generación y la de mis hijas, porque soy madre de 3 hijas, todos estos roles han cambiado. Yo puedo estudiar, capacitarme, asumir una profesión, pero de una u otra manera, el resto por eso nos discriminan, porque ya no estamos en la casa continuamente, y entonces cuando se tiene la pareja se ejerce una violencia, se puede ejercer una violencia física, psicológica. Y entonces lo que ella dice con estos cambios de roles, porque ahorita los roles han cambiado, y como ella decía, nuestros hombres deben entender que las dinámicas han cambiado, las generaciones. Entonces, cuando nosotros tratamos de capacitarnos, salir de la casa, no es que descuidamos nuestras responsabilidades, sino que es como para mejorar y en cierta manera el goce pleno de nuestros derechos, porque tenemos derecho a la educación, a la salud, a un goce pleno, a la diversión, al tiempo libre, y que las actividades sean compartidas. Pero aquí en Buenaventura se ejerce mucho, podemos decir, lo que es la violencia física, la psicológica, la patrimonial también a veces, y digamos La vicaria. la vicaria, como decía, pues por lo general nuestras condiciones, las mujeres de la costa pacífica, hablamos de la zona rural, a veces no tienen esa facilidad de acceder a capacitarse, entonces tienen que estar allí asumiendo el rol de que cuidan, de que la que cocina, la que lava. Entonces la vicaria, porque como decía, el hombre es el que trae el recurso, entonces ella tiene que estar allí, y si quiere le da, si no, no le da. Entonces es muy complejo nuestra cosa pacífica, y otras situaciones que vive nuestro contexto, que pues digamos todas estas situaciones del conflicto armado, muchas situaciones que han cambiado nuestra dinámica, entonces hace como más complejo que nosotros como mujeres podamos, como digamos, gozar plenamente de nuestros derechos. Pero aquí está la mesa intersectorial, como le decíamos, porque pues así como podemos decir que hay situaciones que son complejas, nosotros nos hemos empoderado y estamos en esa tarea de poder hacer como esa liberación y, como ella dice, hacer esa juntanza, esa unión, porque como ella decía, el sistema divide. Pero la idea es que se pueda juntar a partir de las diferencias, respetar los roles, los derechos de cada quien, porque igual a veces se da la violencia hacia los hombres y se pueda generar, digamos, esta vida libre de violencia en nuestro territorio. ¿Ustedes pueden precisar más de lo que mencionan como la violencia vicaria? ¿Qué es? Sí, yo quiero, bueno, hablar sobre la violencia vicaria, y es la que ejerce una pareja, para no decir solamente sobre los hombres o las mujeres, es cuando una pareja niega la manutención a sus hijos e hijas para castigar a su expareja, o porque le habla mal a los hijos y a las hijas de su expareja, diciéndole es que su mamá es esto, es que su papá tal. Esa es la violencia vicaria, es que yo ejerzo violencia sobre mi expareja
a través de los hijos y de las hijas. Y le niego un derecho, el derecho del afecto, el derecho económico, el derecho de estar libres de violencia, por castigar a la otra persona que vivió conmigo y que en este momento está diciendo que pues no quiere vivir conmigo. Esa es la violencia vicaria. Creo que aquí en Buenaventura nosotras hemos vivido las violencias sexuales. Hay mucha violencia sexual ejercida contra niñas, contra niños, contra mujeres jóvenes, y no solamente por los actores armados, sino también por familiares. Y esto incluye también al papá, a los tíos, a los primos, ¿sí? Que ejercen violencia sexual, los padrastros, también educadores que ejercen violencia sexual sobre sus estudiantes, ya sean gays, ya sean transexuales, ya sean mujeres heterosexuales. Es decir, hemos recibido de esas violencias, violencia física, mucho feminicidio. Aquí durante este año hemos tenido feminicidio de 3 mujeres jóvenes, sobre todo. Hemos recibido violencia aquí en Buenaventura, la patrimonial. Hemos recibido casos en los cuales, incluyendo personas que son ya estudiadas, que a veces se dice, no, es que las personas profesionales, en los profesionales no hay violencia. No, también hay. También hay mucha violencia, solo que les da pena. Y también se reciben violencias hacia los hombres. Es decir, los hombres que le sacan la ropa fuera de la casa o que no le dejan ver a los hijos, a las hijas, ¿sí? También hay ese tipo de violencia. Hay violencias también contra las personas transexuales o gay, sobre todo violencias sexuales y violencia física, o violencia la que tiene también el ambiente, y es que creen que solamente la gente transexual, gay, bisexuales, solamente pueden ejercer en peluquerías. O sea, se les niega también el derecho al trabajo, al estudio, que solamente saben, o el trabajo sexual pago, ¿sí? Que a veces también simplemente les limitan a que tengan que ser maricas fuera de la casa y con actividades sexuales pagas, y los meten solamente en ese rol. Creo que Buenaventura tenemos que conversar alrededor de eso, es decir, de los machos que creen que los cuerpos de las mujeres les pertenecen, ¿sí? Que creen que solamente que las mujeres tienen que estar sometidas a la casa. Tenemos que cuestionar alrededor del papel de las iglesias, alrededor de las violencias de género, porque a veces los pastores, las pastoras, los curas mandan solamente a rezar a las mujeres para que su marido cambie, ¿sí? Y no les muestran que hay una ruta de atención psicológica, una ruta de atención en salud, porque las personas viven las violencias físicas, emocionales, psicológicas y sexuales también. Hay que ir a salud. Tienen que dejar la historia en salud para que sepan que esa violencia no fue ejercida una sola vez, sino que esa historia clínica puede servir como un instrumento para el área jurídica, es decir, para fiscalía, para medicina legal, ¿sí? Y yo creo que sí es importante hablar sobre las rutas de atención. Aquí en Buenaventura tenemos la Clínica Santa Sofía, que hay, el Hospital Luisa Blanca de La Plata, que está el Consultorio Rosa, y que ahí ayudan para que se haga una ruta de atención en salud. Y existe también las organizaciones que acompañan a Fiscalía para ese ejercicio de esta. Pues Viviana y Celina, se nos ha agotado el tiempo del programa, y no es que ustedes sean parlanchinas, para nada, sino que es que el tema da mucho. Sí, Claro. Entonces, con nuestro programa hemos querido pues concitar la sensibilidad de nuestros televidentes, hacernos conscientes de que esto es un asunto importante, que no se agota y no se soluciona con un programa de televisión, ni siquiera con una mesa intersectorial. Supongo que es un proceso de largo aliento, es una tarea de la sociedad, de agotar no incluso no la violencia contra las mujeres, sino la violencia, ese fantasma general, grande la que hablaba yo. Porque qué tal que solucionemos la violencia contra las mujeres, pero sigue existiendo la violencia contra los perros, contra las aves o contra los extranjeros, por decir algo. ¿Qué sociedad es esa? Se supone que estamos luchando para que
superemos la violencia como un mal de la humanidad, ¿cierto? A ustedes les agradecemos por habernos acompañado en nuestro programa y bueno, ayudar para que se despidan. Bueno, para complementar pues un poco lo que yo, la compañera, también hay que reconocer que hay algunas ONG, algunas operantes internacionales que de una u otra manera a veces convergen también en nuestra mesa y nos brindan su apoyo, ¿no? Desde sus procesos que vienen la cooperación europea, digamos que ahorita esta Alianza por la Solidaridad. Vínculos también son muy activos en nuestra mesa, de una u otra manera son organizaciones europeas que también están comprometidas con este proceso. Bueno, para despedirnos, queremos invitarlos a todo nuestro activismo que, digamos, ya iniciamos hace como unos 20 días, unos 15, como desde el 4 de noviembre, iniciamos nuestro activismo en el marco del 25 de noviembre, como decía el compañero, para conmemorar el Día de la No Violencia contra las Mujeres. Entonces, para el día 25, además de muchas actividades que tenemos unas actividades pertinentes, que es la semaforización. Nos vamos a tomar algunos semáforos aquí en Buenaventura. Y también desde Remupaz, ya van para la segunda vez que vamos a hacer lo que es la Chía por nuestros derechos, donde van a estar la mesa de diferentes organizaciones. Va a ser una actividad muy dinámica donde también vamos a recorrer nuestras calles promoviendo que se suban los hombres y las mujeres a nuestra chiva para promover los derechos. Los invitamos. Viviana, vamos a cerrar el programa y le voy a pedir una respuesta muy corta porque estamos pasados de tiempo, pero le hago esta pregunta. Del escenario que usted describió, ¿cierto? A partir del cual ustedes se motivan a luchar por esta causa de las violencias, contra las violencias de género, ¿el panorama actual en el 2025 está cambiando, empeora esa violencia o estamos saliendo del problema? Yo creo que es más visible, ¿sí? Que hoy podemos tener, que podemos hablarlo con mayor libertad y que también las mujeres, las niñas, las familias están denunciando más. Entonces, estamos entrando en un proceso en el que la gente está desnaturalizando las violencias y yo creo que eso es importante para Buenaventura y para el mundo, en el cual podemos hablarlo ya con claridad y poder decir, estoy viviendo esta violencia y necesito ayuda. A nuestros televidentes, muchas gracias por habernos acompañado en nuestro programa Diálogos de Ciudad. Ya sabemos, este es un punto de partida y un tema que seguirá necesitando muchas discusiones, muchas conversaciones. Ojalá los abordemos en el bus, en la esquina, en el parque, en los lugares cotidianos. Construir una reflexión, un discurso, un relato, un diálogo acerca de este tema seguramente nos ayudará a vencer, en general, digo yo, esa violencia, la violencia como un elemento problemático de la humanidad y resolver los asuntos de manera civilizada, como los animales, como decía un cantante de los años 60. Ustedes, muchas gracias.